Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro que estamos organizando desde la sede del Colegio de Geólogos. La verdad que vamos con un poco de retraso porque ya hace un año que le dimos conocimos a Carlos Manuel Piña en el Colegio de Geólogos porque en un premio literario que hicimos, un certamen literario que hicimos en el Colegio de Geólogos hace un año, él ganó un microrrelato corto, un cuento titulado Mina Ceguera. Y a partir de ahí nos dio a conocer que estaba a punto de publicar el libro que ahora hoy vamos a presentar y que tenemos a bien presentar ahora, ¿no? Pero, ya que estamos hablando de temas de historia de la geología, que es lo que trata este libro que vamos a presentar hoy, queremos aprovechar que hoy se cumplen 10 años de que falleció Carmina Virgili. Y Carmina Virgili, que todos conocemos, que fue nuestra colegiada más ilustre, sin ninguna duda, se interesó al final de su carrera profesional, se interesó también por la historia de la geología. Y escribió este libro, que parece que ahora veíamos a presentar otro libro, que también recomiendo, que es El fin de los mitos geológicos, una biografía sobre Nayel muy interesante, y que él, no casualmente, cita en este libro. El libro que presentamos hoy es Conversaciones geológicas. Son entrevistas imaginarias a 4 grandes geólogos. Tiene la portada el libro, es un libro realmente muy interesante y por eso nos parece muy interesante, sobre todo como divulgación de la geología y para dar a conocer a los que fueron nuestros pioneros. Por una parte, a los geólogos, porque lamentablemente en nuestras facultades no se le enseña historia de la geología. Y creo que los geólogos también tenemos una carencia muy grande en fundamentos sobre la historia de los que nos antecedieron. Y por otra parte, también es una forma muy, muy bonita y muy amena de dar a conocer la geología. Este libro es un libro realmente curioso. Está estructurado como unas conversaciones imaginarias que el autor hace unas entrevistas a los que supongo que era elegido porque les debió admirar, esperemos que fuera por eso, ¿no? Y que son Hutton, Darwin, Lyell y Wegener. Ya que tenemos aquí al autor, vamos a aprovechar para que él, le haremos una especie de, vamos a llevar esta presentación del libro de forma de, digamos, de entrevista, ¿no? También una entrevista no imaginaria al autor del libro de las entrevistas imaginarias, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se te ocurrió este recurso literario para escribir un libro? Bueno, la idea de hacer unas entrevistas es... La idea de hacer estas entrevistas imaginarias surge de una idea, digamos, muy antigua, que es lo de conversar con autores que han fallecido y que han dejado una obra, ¿no? Siempre se habla en literatura de cuando uno lee un libro que conversa con el autor, ¿no? Yo lo que quería hacer es, con 4 grandes geólogos, pues establecer esta conversación imaginaria a través del tiempo para que nos contaran, sus descubrimientos, sus preocupaciones y las aportaciones a la geología que habían hecho. Y bueno, el formato es el formato de entrevista, es un formato casi periodístico en el que bueno, pues hacen preguntas de geología, pero también sobre su vida y sus aventuras, que son muchas. Y la elección de los 4 pues tiene una razón obvia, y es que son los cuatro geólogos que han establecido los pilares de la geología moderna. Y bueno, pues partiendo de esa idea de hacer una entrevista y documentándome mucho, porque todo lo que se dice en el libro, aunque tiene un formato así un poco informal de conversación, pues está muy documentado. O sea, todo lo que se dicen pues viene de los diarios, o de los escritos, o de los artículos y de los libros y de biografías, ¿no? Entre otras, también me he basado en la biografía de Lyell de Carmina Virgili, ¿no? O sea, un libro que también cito, del que he sacado bastante, en la parte de Lyell he sacado bastante información. Y bueno, esa es la idea, para que se lea un libro que se lea como alguien puede leer un dominical de un periódico, y una entrevista a alguien famoso, ¿no? Y que se le pregunta sobre su vida, y en este caso, pues
sobre las aportaciones fundamentales a la geología. Antes que nada me acabo de dar cuenta que no te he presentado. Yo creo que los que están aquí te conocen, pero por si acaso, y esto se está transmitiendo, tengo que decir antes que nada, tenía que haber empezado por ahí, que Carlos Manuel Pina es profesor titular de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Instituto de Geociencias de la Complutense de Madrid y del CSIC, y que anteriormente fue investigador en el Instituto for Mineralogy de la Universidad de Münster, Alemania, entre los años 1997 y 2001. Y en la actualidad compagina su labor investigadora sobre los procesos de cristalización y de formación mineral con la docencia y la realización de trabajos de divulgación científica. Pues esto es un resumen de su biografía antes de empezar a charlar, pero que he empezado a hablar antes que nada. Y que también quería decir que era autor de otros libros también de este estilo, también así donde mezcla la ciencia y la imaginación, que es La pequeña guía de minerales inexistentes, que escribió junto con Carlos Pimentel en el 2019. También un libro curiosísimo. Y ya que escribes también, además de tu faceta investigadora en mineralogía, quería saber si te has formado como escritor para dar el paso a otro tipo ya de literatura. Pues no tengo ninguna formación de escritor, aparte de escribir artículos científicos, pero no he hecho ningún taller, ningún curso, ni nada de escritura, simplemente pues leyendo. Pues, es lo que he aprendido un poco la manera de escribir. Bueno, esto es muy curioso. Y entonces, y de todas formas, no has, tus personajes, los que eran más relevantes, desde luego no son mineralogistas, de esto me he dado cuenta. Son de la... Sí, no son mineralogistas. A lo mejor se puede hacer un libro en el futuro de conversaciones con mineralogistas, sí, pero bueno, he querido, digamos, no sé si empezar, porque no sé si seguiré con esta línea, pero bueno, pues hacer una especie también de homenaje a los fundadores de la geología, ¿no? Y el libro tiene una secuencia, está ordenado cronológicamente desde James Hutton hasta Wegener, pasando por Charles Lyell y Charles Darwin. Y bueno, pues prácticamente se suceden unos a otros y van también recogiendo las ideas y heredando las ideas y desarrollándolas más profundamente, ¿no? Y bueno, partiendo de Hutton, que fue el iniciador de la geología moderna, en el sentido de que es el primero que habla del tiempo profundo, ¿no? Del tiempo geológico que manejamos ahora con cierta, sin entenderlo mucho, pero con cierta naturalidad, pues fue el que se dio cuenta que la historia de la Tierra pues se remontaba a tiempos muy memoriales, ¿no? Y casi difíciles de comprender. Y estableció la idea de que los procesos antiguos, los procesos actuales, pues nos pueden servir para estudiar los procesos antiguos, ¿no? Esa idea de la geología, que también es fundamental, es la que Lyell pues desarrolla y transforma en un método de trabajo, que es el método de trabajo de los geólogos actuales, que es utilizar lo que observamos en la naturaleza actualmente, podemos observar o deducir, para interpretar lo que está escrito en las rocas, que no es fácil de desvelar, ¿no? de extraer información de las rocas, ¿no? Entonces, Lyell pues, lo que hace es seguir la idea de Hutton y mediante un método que se resume en el presente es la llave del pasado, pues utilizar eso como método científico, el método científico de la geología. Seguidamente, Darwin también fue un seguidor, un discípulo, se puede considerar, de Lyell, y mi entrevista a Darwin se centra en la geología, no en la biología, ¿no? Todo el mundo conoce a Darwin por su teoría de la evolución, pero no mucha gente lo conoce por su faceta de geólogo. Él se consideraba fundamentalmente geólogo, ¿no? En aquella época, pues, dedicarse a la historia natural era dedicarse a todo. Y entonces, pues en esta entrevista le pregunto por sus aportaciones siguiendo el método de Lyell, que él fue leyendo en su viaje alrededor del mundo en el Beagle, iba recibiendo las ediciones de
de los principios de geología de Lyell y los iba leyendo con mucho interés y la iba aplicando ahí donde iba y iba pues intentando deducir lo que observaba utilizando ese marco teórico de Lyell. Y bueno, pues aparece como geólogo y las aportaciones que hizo, y bueno, quizá una de las más llamativas, si no la más importante, fue la descripción de la formación de los atolones, ¿no? Alrededor de conos volcánicos, los atolones de coral. Y finalmente el libro pues da un poco un salto a otro tipo de, digamos, otra línea ya de investigación, que es la de Wegener, que, bueno, pues ahí Alfred Wegener coloca ya la geología, ya le da un marco fundamental, ¿no? Ya un marco global con la deriva continental y darse cuenta que los continentes se han movido y que, bueno, aunque él no sabía muy bien por qué se movían ni cómo se movían, no pudo dar una explicación, pero la aportación de Wegener es el principio de la tectónica de placas y el principio del paradigma que seguimos utilizando para entender la Tierra y, bueno, y entender el funcionamiento de otros planetas. Bueno, es con todo el libro y no me dejas preguntas que hacer. Lo que yo quería realmente remarcar del libro, que me ha gustado mucho, me pareció muy interesante, son las notas de pie de página, que es donde se nota también, es como si fuera otro libro dentro del libro, en el que vas aclarando con un tono más formal las aclaraciones ya más, las precisiones más científicas para no dejar las cosas por sabidas, ¿no? Entre entrevistas teóricamente entre iguales, tú igual a los otros, pero que les entrevistas, me ha parecido un recurso también muy adecuado para dar a conocer. Porque tú cuando has escrito este libro, ¿en quién pensabas? ¿En geólogos? ¿En no geólogos? Bueno, no pensaba en geólogos, era un libro que surgió de esta idea, ¿no? De poner un poco, de poner por escrito lo que hace uno cuando lee, ¿no? Que es un poco, pues, recoger información y procesarla y intentar entender lo que se ha leído. No está pensado para geólogos, de hecho el libro lo puede leer cualquiera que tenga un poco de formación científica, no está dirigido a geólogos ni mucho menos. Hay colegas de otras disciplinas y amigos que lo han leído y no han tenido dificultad en entenderlo. Además, por eso están las notas, que las notas a pie de página, pues yo creo que, bueno, es como has dicho tú, es como otro libro, ¿no? Se pueden leer o no, se pueden leer después, se pueden leer mientras se lee el libro y es un complemento sobre las vidas de colegas de estos 4 geólogos, también notas sobre cosas un poco más específicas, sobre rocas, sobre formaciones, sobre teorías y, bueno, pues se puede leer. Se puede leer de 2 maneras, se puede leer directamente y se puede leer con las notas o leer las notas al final, como uno quiera. Es un libro, yo creo que fácil de leer para cualquiera que tenga un poco de formación científica, incluso sin formación científica, porque también se puede leer para enterarse un poco de la vida de estos 4 científicos, ¿no? Hay una parte también de cuestiones, digamos, personales sobre los viajes que hicieron, sobre sus preocupaciones, sobre lo que pensaban, sobre los ataques que sufrieron, sobre las controversias en las que se vieron envueltos. Entonces, bueno, hay una parte, digamos, más social que se puede leer sin saber de geología. Como el libro ya lleva casi un año, bueno, prácticamente un año en las librerías, supongo que ya sabes más o menos quién es el que ha leído el libro, qué tipo de lectores. Por eso te decía, una cosa es quién lo has dirigido y otra cosa es el resultado más o menos que te parece que ha sido muy diverso, los lectores que lo están teniendo, porque ya va por la segunda reimpresión, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, el libro ya va por la primera reimpresión y supongo que ya se está agotando. El libro está teniendo bastante éxito. No sé muy bien quién lo ha leído. Supongo que fundamentalmente geólogos, porque es el ámbito donde me muevo más, pero sé que lo ha leído más gente. O sea, de hecho, el libro se vende en librerías generales y se puede encargar en cualquier librería. No es un libro específico, no es un libro técnico, ¿no? Mucho menos. Y bueno, y también, que no lo hemos comentado, el libro tiene unas ilustraciones que ha hecho su hermano, pero sí son preciosas, es lo que le da el contrapunto, yo creo que elegante al libro, o unas ilustraciones muy bonitas, que el que compre el libro que las descubra, muy sencillas, de una línea clara así, de los distintos personajes que salen en el libro, con una sorpresa final.
La verdad que es un contrapunto muy bonito del libro. Y ya puestos a hablar del libro y del fondo, del trasfondo del libro, ¿tú crees que sería necesario que sobre la historia de la geología, que en la carrera de geología se diera la asignatura de historia de la geología? Y no sé si otras carreras de ciencias formales lo hacemos, desde luego en farmacia, en medicina, en todas estas carreras sí tienen una asignatura de historia de su disciplina. Y en cambio veo que es nuestra carencia mayor que tenemos en nuestra disciplina, que nuestros compañeros carecen o carecemos de una formación en este sentido, y esto creo que nos lastra en nuestra metodología científica. Sí, bueno, antes de contestar a la pregunta, quería, bueno, el hilo de lo de las ilustraciones, quería también agradecer a mi hermano que ha hecho las ilustraciones, que le he dado la lata para que me hiciera las ilustraciones. Que, bueno, mi hermano es pintor profesional y, bueno, pues como soy su hermano, pues me ha hecho caso. Y le pedí que me hiciera unas ilustraciones de los 4 científicos que entrevistaba para que, bueno, porque hubiera una imagen de ellos. Con respecto a la pregunta, pues sí, debería haber una asignatura de historia de la geología, ¿no? Historia de la ciencia en general. De hecho, en la Facultad de Ciencias Geológicas existía, pero por razones desconocidas, quizá conocidas, pues se ha eliminado esa asignatura. Pero sí, yo creo que es importante saber de dónde venimos y qué es lo que se ha ido aportando y cuál ha sido la evolución de la ciencia, porque eso también ayuda a progresar, ¿no? Saber cuáles han sido las ideas y cuáles ha sido el desarrollo de esas ideas, pues sirve para seguir adelante, no solamente lo que sabemos ahora, ¿no? Y en ese sentido, el libro también, uno de de las dificultades que me he encontrado es hablar, o sea, hacer una entrevista a gente que ha muerto hace mucho tiempo y que estaba en una situación de la ciencia muy diferente de la actual. Entonces, bueno, es difícil preguntar haciendo como que uno no sabe lo que sabemos. Entonces, porque teóricamente estamos en otra época y esa entrevista es en otra época. Entonces, bueno, pues el libro me he encontrado con esa dificultad, ¿no? De preguntar cosas que, bueno, que no sabía uno muy bien cómo preguntar porque los entrevistados podían no saber de qué le estaba hablando. Entonces, en algunos puntos, digamos, se rompe esa idea y se hace un pequeño guiño al futuro, ¿no? Y se les hace se les mete un poco en una trampa a los entrevistados, se les pregunta y se les avanza un poco una información que ellos no sabían, ¿no? Que creo que también es un ejercicio interesante, ¿no? Y bueno, sí, debería haber una asignatura, evidentemente tenía que haber una asignatura de historia de cualquier carrera de ciencias. Debería haber una asignatura de la historia de esa ciencia y de la evolución del pensamiento en esa ciencia. Dos cosas, esa y la metodología de la ciencia. Y en Barcelona sí teníamos, cuando yo estudiaba, una asignatura de metodología de la ciencia, que luego desapareció, pero no nos daban historia de la ciencia, creo que no hubiera sido. Nos daban historia de la ciencia en general. Yo creo que sí que esta carencia, desde luego, sí que va a haber. Y después, ¿cómo has hecho? Lo has medio contado, pero no. O sea, nunca les revelas que vienes del futuro, ¿no? A los autores. No te imaginas, tú sabes que vienes del futuro, pero ellos no lo saben. Claro, ellos no lo saben. Ellos, bueno, ahí se deja un poco una ambigüedad. Claro, evidentemente yo llego allí y hago una serie de preguntas. Entonces, pues, como si me hubieran invitado, hubiera solicitado una entrevista y me la han concedido y yo voy a visitarles, los voy a visitar a sus casas, ¿no? A su estación de investigación en el caso de Wegener. Entonces, bueno, pues yo llego allí y les hago una serie de preguntas y ellos no saben que yo vengo del futuro, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la gracia del libro, ¿no? Que llega un entrevistador que ellos no saben y en principio no sospechan. ¿Y cuál es el hilo con lo que les une a estos 4 personajes? Yo creo que Wegener es un poco distinto, ¿no? Todos son de familias acomodadas, ¿no? De británicas, ¿no? Sí, excepto Wegener, que era alemán y que era alemán y bueno, venía de una burguesía. Sí. Pero ¿qué otra cosa, aparte de un cierto bueno, hay una clase social? Hay una cosa curiosa que ¿Qué crees que les une a todos, es que ninguno era geólogo. Bueno, pero es que no había geólogos.
Bueno, no había No geólogos. podían pues sí, estudiar pero una disciplina como sí. geología en ese De hecho, momento. cada uno venía de un tipo de... Si estos no eran geólogos, ¿quiénes eran? Ya, por eso que... Entiendo. Bueno, lo que les unía, pues... Bueno, yo creo que les unía una época... Wegener ya pertenece a otra generación, pero Hutton, Lyell y Darwin les unía pues ese ambiente de una cosa que también se ha perdido un poco, que es la historia natural, ¿no? Los estudiosos de la historia natural, ¿no? De las ciencias naturales que se dice después, ¿no? Que es esa idea de estudiar todo de una manera global, que eso se está perdiendo, ¿no? Porque los estudios son cada vez más específicos y se pierde la visión global, que por una parte es inevitable, pero que yo pienso que también se puede luchar un poco contra eso. No se puede uno especializar en cosas demasiado concretas sin tener una visión un poco más general. Yo creo que es empobrecedor, ¿no? Que solamente se dedica a una parte. Y estos personajes pues sabían de todo. Sabían de todo dentro de la historia natural, pues habían desde biología hasta paleontología, mineralogía. Pues en aquella época era más fácil saber un poco de todo porque bueno, no estaba todo tan avanzado, ¿no? Pero sí, se les unía esa visión bastante global de la ciencia. Incluso Wegener, que es de otra generación y era más, digamos, estaba más especializado, también tenía una formación en física y en climatología y en un montón de cosas, ¿no? Era también un personaje muy polifacético, ¿no? Y bueno, sí, les unía eso, una especie de pasión. Era una pasión más que una profesión lo que tenían. Yo creo que se les une a todos. Y este toque de genialidad de haber cambiado los paradigmas de la ciencia, ¿tú crees que hoy en día puede haber algo, o es imposible ver eso desde ese momento? ¿Lo ves? ¿Crees que con la distancia del tiempo ver cuál ha sido el avance que realmente revolucionó la ciencia? O sea, si era consciente en el momento que Lyell publicaba sus libros, que tuvieron un gran éxito, Mm. que se estaba revolucionando, que estaba sentando las bases de una nueva ciencia, o realmente no eran conscientes sus contemporáneos de que era una revolución científica tan importante. ¿Tú qué crees? Porque fueron ellos, Lyell y Darwin, que estuvieron interconectados sus conocimientos, Mm. ¿se era consciente de la revolución que significaba Yo, o no? yo creo que no. Lo que pasa es que sí eran conscientes de que estaban haciendo algo importante. Ahora, que fuera una revolución para ellos, pues no, probablemente no. Tampoco había una difusión de los resultados tan grande. Por ejemplo, en la entrevista a James Hutton, una de las cosas que, bueno, una introducción para que cuente algo sobre su teoría de la Tierra, pues le digo que sus teorías tienen un gran impacto y que han sido son muy Sí, sí, sí. relevantes, ¿no? Y entonces, pues él se queda sorprendido porque dice, pues a mí me parece que no, porque tiene un montón de opositores, de hecho le acusaron de ateísmo por su concepción del tiempo geológico. Y yo creo que en esa época, pues no, o sea, no sabían que estaban haciendo algo importante, eso seguro, pero tanto como revolución, Y, no creo que fueran conscientes de ¿Y ello. crees que quizás también que sean anglosajones? Bueno, sí, son los tres menos Wegener, que son británicos. Es también cuestión de historia de la ciencia que quizás, si les, por ejemplo, Werner no fue tan importante Sí, o... Me sí, explico, que quedan solo los que son los alemanes, que también sentaron las bases, franceses o así, no son realmente tan importantes como otros personajes que son los que tú has elegido. bueno, se podría hacer, o sea, se podría haber Porque incluido a no, muchos no, más, no, no, ¿no? Pero ya, pero que para cualquiera, o sea, yo creo que si nos sí, preguntaran también diríamos que son estos, ¿no? Pero que quizás hay otros que han quedado, y no sabría cómo explicarlo bien, que al ser la historia de la ciencia o en la actualidad lo que se ha escrito en inglés, lo que ha prevalecido, pues otros que escribieron en alemán, en italiano, en latín, en francés, no ha quedado luego años, siglos después, no ha quedado tanta importancia de no, lo que han hecho. Y pienso en Arduino o en... bueno, creo, o sea, en aquella época tampoco el idioma era el inglés, el idioma de la ciencia, No, pero yo escribo en inglés. sí, pero era el alemán, o sea, Sí, 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 que la pero comunicación científica era más el alemán, ¿no? No creo que haya un sesgo por eso, yo creo que verdaderamente han aportado, bueno, pues sí, bueno, pues esa circunstancia que han sido los que digamos, han seguido la línea, bueno, con sus fallos y sus sí. equivocaciones, pero digamos la línea
más correcta en cuanto a... De ahí hemos aprendido a seguir investigando, ¿no? Y hoy en día, ¿te parece que habría alguien, pues, podríamos, sin tener tanta distancia, podemos pensar en alguien o en algún avance, alguna escuela, algo que fuera, No, aparte de la tectónica de placas, que es por supuesto, ¿no? Pero tampoco fue una persona la tectónica de placas. Aparte Wegener, no, que la ahora, hombre, incluyó, ahora ¿no? la ciencia es más de grupo, ¿no? Sí, Más que individual, aunque hay figuras individuales importantes, pero de todas maneras, en general, la ciencia ha sufrido un poco parón desde el punto de vista de las grandes teorías, ¿no? mm, Estamos un poco viviendo de las rentas, en el sentido de que hay un gran desarrollo tecnológico, pero hay poco desarrollo científico en el sentido en sentido de científico filosófico, ¿no? ah, No hay, si pensamos, por ejemplo, en la física, ¿no? La física, los desarrollos de la física de principios del siglo XX, pues se han seguido aportando cosas, pero no de la misma magnitud, ¿no? Esa revolución sí, en la física, pues, bueno, seguimos conociendo más cosas, pero seguimos un poco en esa línea, ¿no? Se van como perfeccionando cosas, se van avanzando, se avanza en cosas, actualmente más tecnológicas que científicas, pero bueno, estamos en ese momento, mm, que no tiene por qué ser definitivo. También a finales del siglo XIX la física se consideraba una disciplina buenísima, se consideraba que ya se sabía todo. Se mm, aplicaba la física newtoniana y ya con eso íbamos tirando. Entonces, de hecho, cuando Max Planck, bueno, ese es otro tema, pero cuando Max Planck se iba a dedicar a la física, le dijeron que para qué se iba a dedicar a la física, si ya solamente quedaba mm. perfeccionar, añadir unos decimales más a las constantes físicas, ¿no? Y bueno, pues después vino toda la física cuántica. Entonces, bueno, sí, habrá, o sea, yo creo que llegará un momento que habrá un avance significativo en todas las disciplinas. Pero ahora, en tanto en geología como biología como física, estamos en un momento quizá de explotar el éxito, que también es importante, de los avances anteriores. O sea que dentro de 100 años difícilmente habrá un escritor que pudiera volver aquí a buscar algún personaje de geología que con persona fuera relevante para, ¿te parece a Bueno, ti? no lo sé. Hay que verlo, claro, habría que Sí, verlo, ¿no? la cosa es que la distancia sí nos Sí, pone la distancia es difícil de... de cuantificar, ¿no? Porque la distancia en el tiempo, pues, a saber, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues creo que podemos abrir los micrófonos por si en este momento alguien del público asistente quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo antes Ah, sí, 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 dime, quería antes de que, bueno, responderme. como también la presentación la he ido después, pues yo también quería agradecer al Colegio de Geólogos por darme la oportunidad de presentar el libro y, por supuesto, a Esther por organizar este acto de presentación Bueno, y del Agustín, libro. Y a que es Agustín, que el está que al nos otro lado animó a que lo hiciéramos. del espacio. Pues bueno, ahora sí que, ahora abrimos los micrófonos al público por si alguien quiere hacer alguna matización o quiere preguntar algo, ya que tenemos aquí al autor. Y bueno, y animamos, de todas formas, aprovechamos que hemos venido aquí a vender su libro, ¿no? Y que este libro se encuentra en todas las librerías Sí, y, bueno, ha puesto un QR, ¿no? Has puesto un QR. sí, por si alguien quiere directamente encargarlo, pues, Sí. pero vamos, si se encuentran en Y todas las además librerías se puede encargar, o es sea, muy fácil es disponible. porque pones el nombre y sale directamente. Pero vamos, yo lo recomiendo porque me ha gustado mucho y porque, vamos, sé que lo he regalado y que ha gustado también a quien no, quien lo ha leído, he animado a que lo leyera. Y si alguien se anima a hacer alguna pregunta, Esther, mira, yo creo que ha pedido la palabra Alejandro y no sé si y yo también, pero vale. que hable el primero. Pues no voy a, yo ya me reservo para el final. Bueno, gracias. Esta me ha parecido muy interesante la entrevista, la discusión. Y yo quiero hacer una pregunta que puede parecer un poco impertinente quizás, pero bueno, no sé, yo no me resisto a hacerla. Yo te quiero preguntar que tú qué crees que opinaría Charles Lyell de la polémica actual sobre el antropoceno, ¿no? Tú que lo has más o menos lo has tratado un poco más de cerca que los demás, ¿tú qué crees que él pensaría en estos momentos sobre esta polémica? En fin.
Pues no, No sé por la pregunta, pero... es una pregunta que me pone en dificultad. Pues, no, pues verdaderamente no lo sé. Lo que pasa que, bueno, Charles Lyell definió los tres periodos del terciario, ¿no? Oligoceno, Mioceno y Eoceno fue el que los diferenció y le puso nombre. No sé qué pensaría, no lo sé. La verdad es que es muy difícil porque es tan lejano en el tiempo. Mm, Por una parte, bueno, es que no me quiero implicar en esta polémica del antropoceno, pero por una parte es cierto que hay unos cambios que parecen bastante significativos y por otro, pues también es verdad que desde el punto de vista temporal es este momento muy pequeño. Entonces, no sé si Lyell, pues, lo diferenciaría o le daría la importancia que se le está dando. No lo sé. Bueno, ¿tú qué opinas? Pues, Te devuelvo la patata caliente. hombre, yo también creo que le costaría aceptar esto, ¿no? Porque yo lo que veo es que un poco la dinámica que se está siguiendo con esto del antropoceno, digamos que es contraria a la dinámica que seguían estos geólogos cuando interpretaban el registro geológico, porque ellos se encontraban con miles de metros de roca que tenían de alguna forma que ordenar temporalmente y tenían que buscar pues esos criterios que buscó Ryan para ordenar los pisos del, del del terciario, ¿no? Según las faunas eran más antiguas o más modernas, Eoceno, Mioceno. Y entonces, bueno, el problema era ese, el problema era buscar límites dentro de un registro aparentemente inmenso, ¿no? Ahora parece que el problema es distinto. Ahora hemos buscado un límite y hemos buscado un evento, así, se nos ha aparecido un evento y tenemos que buscar el registro donde está. Es al revés, ¿no? Antes teníamos la roca y buscábamos el límite. Ahora tenemos el límite y buscamos la roca, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Yo creo que le sonaría un poco a chino por esta dinámica que digamos que había en ese momento de lo fundamental era ordenar el registro, ¿no? Había un montón de rocas de muchas edades distintas y había que ordenar todo eso y buscar criterios para buscar los límites y para ordenarlas temporalmente, ¿no? Y esa era la gran tarea en que estuvieron todos los geólogos del siglo XIX, ¿no? Bueno, yo creo que diría, pues no lo entiendo, no entiendo cuál es el problema. Pero en fin, esta es mi opinión. Muchas gracias por tu opinión y perdona por el compromiso. No, nada, gracias. A ver, Agustín. Y bueno, yo lo primero que te quería pedir perdón a Carlos porque al final, bueno, no he estado para presentarte y tal o eso porque no sabía si creía que no iba a estar aquí. Al final me he enterado hace 2 días que no hemos viajado. Pero luego yo creo que con eso hemos ganado mucho porque la manera en que te ha entrevistado Esther ha sido muy amena y me ha gustado mucho y yo soy muy sieso para eso y aburrido, con lo cual creo que hemos ganado. Ha estado entretenido, os lo digo como persona, ha estado entretenido, me ha dado muchas ganas de leer el libro que todavía no lo he leído y no solo eso, sino con las charlas, con lo que habéis estado hablando, me ha dado ganas además de divulgarlo entre mis compañeros de la Real Sociedad Española de Historia Natural, porque además en la Real Sociedad de Historia Española de Historia Natural, pues precisamente lo que hablamos de ver las cosas sin tanta profundidad, pero con un marco más amplio, se hace un poquito y luego pues se hace bastante recordatorio y historia digamos, de la época de la historia natural de final del siglo XIX, de principio del XX, de ese momento, e incluso anterior, de final vamos, desde finales del XVIII con los gabinetes reales y esto pero que eran de otro tipo de cosa. Y entonces, como esto queda grabado, si no tienes objeción, pues se lo pensaba mandar a todos los compañeros de la Junta Directiva y luego que le den posterior difusión una vez que esté colgado en el YouTube. Y además espero que así también te aumente alguna venta más, caerá seguro, ¿no? Y fíjate, me gustan mucho estas cosas, yo me acuerdo, he cogido aquí mientras charlabais 2 libros que me encanta, que uno es de Stefan Weinberg, que es Explicar el mundo, que es el descubrimiento de la ciencia moderna, pero hace tiempo, cuando estaba todavía dando clase Álvaro García Quintana, que además fue profesor de Geología Histórica, pues empecé a traducir el libro, el tomo 2 de Historia de la Geología, porque está traducido al español el primero y el segundo no. Y entonces al final
bueno, no lo veía muy claro de que se pudiera editar y paré, pero vamos, ese te da ese interés por la historia de la geología y entonces, en realidad, en Madrid, en la carrera, desde hace muchos años no ha habido historia de la geología como tal. Algunos tuvimos un poquito la suerte que estaba geología histórica, que es otra cosa, pero en geología de histórica, Luis Carlos Suárez Vega, cuando era licenciatura, dedicaba más o menos el primer mes a contar un poquito de lo que era historia de la geología. Luego, ¿por qué ha desaparecido? Yo creo, mira, en eso como he estado en alguno de los planes de estudio, pues más o menos lo que era la licenciatura en geología, contando el campo y tal, pues eran más de 400 créditos actuales, ¿verdad? Y entonces cuando se pasó de esos más de 400 créditos actuales, porque en realidad una licenciatura en cuanto a docencia y horas docentes era más que grado y máster, pues se pasa al grado y entonces el grado son 240 créditos e incluso desapareció totalmente la geología histórica y otras cosas como los métodos había también un seminario de metodología de la ciencia y eso, y también desapareció. Y es una lástima porque muchas otras ciencias se sigue manteniendo, bueno, ciencias y otras disciplinas. A nadie se le ocurre estudiar derecho sin estudiar derecho romano, ¿no? O historia de la medicina, historia de la farmacia, y en ciertas carreras sí se conservan. Y ya me he enrollado de más, o sea que me callo, pero que intentaré darle más divulgación al libro. Vale, muchas gracias. Por supuesto, me parece una idea estupenda, porque creo que este tipo de libros, no solamente el mío, pero yo creo que este tipo de libros es importante que se divulguen y que la gente los conozca, porque yo creo que puede contribuir a las vocaciones, ¿no? Que necesitamos vocaciones de geólogos. Y en cuanto a la cuestión de la historia de la geología y de la historia de la ciencia en general, pues sí, es verdaderamente lamentable porque al final se estudia una disciplina y aparece la gente allí, estudia algo y no tiene ni idea de dónde venimos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, saber de dónde venimos. También lo que decía también la metodología de la ciencia, ¿no? O sea, es que no hay una parte, digamos, se ha quedado todo demasiado práctico, tecnológico, no sé, demasiado concreto en el sentido de que se ha perdido la filosofía. Sí. Y la ciencia es filosofía también. O sea, cuando Hatton hablaba del tiempo profundo, ese es un concepto es más filosófico casi que geológico. Y eso yo creo que se debería reintroducir, pero me parece que vamos en dirección contraria. Pero bueno, yo hago Bueno, un pues llamamiento a que se estudie la historia de la ciencia y la historia de la geología en concreto, ¿no? Aparte de otras muchas cosas, no que sea exclusivo, pero yo creo que eso además es que ayuda a seguir adelante. Pues por eso además son bastante de agradecer o mucho de agradecer libros como el tuyo, que alguien que no haya oído hablar de eso le puede meter el gusanillo, le aportan ciertos conocimientos y además, sobre todo, porque no es un ladrillo, porque fijaros, el que estaba enseñando la historia de la geología, pues es un volumen de 350 páginas que es casi más para que se lo lea ya una persona madura o un jubilado que tiene tiempo que un estudiante, ¿no? En cambio el otro, pues es algo más liviano y apetecible de leer, ¿no? Para crear el gusanillo. Claro, es que esos libros son importantes, lo que pasa es que es otro nivel y entonces para llegar a esos hay que pasar por cosas un poco más ligeras, porque eso, bueno, si ya te interesa, pues ese libro te lo lees, pero si te quieres aproximar a la geología o a cualquier ciencia, pues esos libros pues no son lo primero que uno va a coger, evidentemente. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que hacer un poco labor en ese sentido, ¿no? Hay muchas maneras de hacer divulgación, esta es una, ¿no? El presentarlo como entrevista es una, pero se pueden hacer muchas cosas que, bueno, que introducen y que además bueno, quiero decir que el libro este no es una broma, en la parte de broma es que es una entrevista imaginaria, pero que no es una broma en el sentido que lo que está dicho ahí está documentado, no es una invención, no es una cosa loca, o sea, todo lo que está ahí está documentado, con lo cual sirve para aprender, o sea, sirve para aprender historia de la geología. Lo que quería decir que lo que me ha gustado del libro, en la parte de divulgación, cuando hablamos de divulgación, no es para que fomentar, yo creo, no es que fomente vocaciones a la gente, los chavales para que estudien geología,
yo creo que es importante porque puede dar a conocer lo que es la geología a gente que no son geólogos también. O sea, que acerque la geología a otros profesionales, como eran, has dicho bien claro, que no eran ellos, no habían estudiado ninguno la carrera de geológicas, de todo esto, eran uno médico, otro cura, otro sacerdote, no sé cómo se llaman, ¿eh? Darwin, ¿no? No terminó, pero... No, bueno, pero que había tenido unas formaciones totalmente distintas y se acercaron a la geología y la crearon. Pues también yo creo que este libro puede ser de interés, y yo me ha parecido que tiene que ser muy interesante a otras personas con otras formaciones y que se acerquen así a lo que es nuestra disciplina y dar a conocer que nos hace mucha falta. Yo por eso te agradezco eso, que te hayas esforzado en escribir este libro y que te animo a que sigas escribiendo libros. Y lo podrías hacer de científicos o geólogos españoles, una discusión de... Sí, se pueden hacer muchas cosas. De lo que Casiano pasa... de Prado. Sí, también eso podría ser. Hay muchas cosas que se podrían hacer y también se podría hacer una cosa un poco más, digamos, patriótica. Lo que pasa que es que eso requiere mucho estudio y entonces bueno, mucho tiempo para informarse y saber un poco de la vida de toda esta gente y bueno, cómo se vieron envueltos, en qué y todo. Es difícil, pero sí, vamos, es que yo lo que animo y al final del libro lo digo que es un ejercicio que puede hacer cualquiera, ¿no? Cuando lee ciencia y es imaginarse que le está preguntando a los geólogos que está leyendo, los científicos que está leyendo, imaginarse preguntas, ¿no? Imaginarse preguntas y las respuestas que le podrían dar. Porque es un ejercicio, además, es curioso porque es muy satisfactorio en el sentido de que yo escribiendo el libro pues tenía la sensación de que verdaderamente cuando dejaba de escribir, pues, sí que me da la sensación de que me estoy imaginando una cosa que estaba hablando verdaderamente, ¿no? Y se crea esa ficción que es una ficción muy, digamos, muy agradable y yo pienso que esto, pues estaría bien que otra gente pues se dedicara a hacer pues más conversaciones o más diálogos o lo que fuera. Yo creo que es una buena idea, ¿no? De hecho, la idea de este libro también, lo digo en el prólogo, está sugerida por un libro en inglés que se llama Darwin of the Record, que es una cosa diferente, pero es una entrevista ficticia a Darwin, en este caso sobre temas de biología, sobre evolución o lo que pensaría Darwin de avances actuales, ¿no? Es un librito también muy interesante que no está traducido al castellano y que, bueno, pues que está muy bien y ha sido un poco inspiración, ha sido parte de la inspiración de este libro. Pues, si no hay más preguntas No. Bueno, pues te damos las gracias y sobre todo animamos la lectura del libro de Conversaciones Geológicas, porque vamos, la recomiendo personalmente, porque me gustó muchísimo, ya lo he dicho, y se lee facilísimo y muy ameno y se pasa un buen rato con la geología y con las historias de los que nos precedieron y los que nos inspiran. Bueno, y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros.